Muy buenos días a todos. Por decir algo, sangría brutal en el mundo cripto porque hay caídas generalizadas y nos tenemos que ir desde el 13 de enero con caídas de prácticamente casi el 25%, siendo uno de los meses con peor rendimiento desde el año 2018. Hemos visto a Bitcoin rebotar en zonas bastante relevantes e importantes y la duda es, ¿hemos generado un suelo o posteriormente vamos a sufrir más caídas? Para ello tenemos que analizar todo el proceso de Bitcoin en diario y luego nos iremos claramente a una hora y más en 15 y en 30 minutos. También nos iremos a Ethereum y sobre todo al oro, que el oro ha rebotado en una de las zonas clave que teníamos marcadas como posible suelo y ahora sí ha generado un empujón al alza, al igual que la plata. Pero sobre todo quédate hasta el final porque te voy a dar mi opinión generalizada de todo esto y de qué puede venir de cara a los próximos meses. Es importante entender cuál ha sido el movimiento en diario, como te estoy explicando, para poder llegar a entender qué es lo que puede avecinarse de cara a las próximas semanas. Porque hemos visto caídas muy bruscas. Antes caídas muy bruscas siempre hay correcciones más bruscas todavía. Vamos a hacer una comparativa del ciclo anterior para que vosotros mismos me digáis en comentarios del vídeo si realmente pensáis que estamos en la misma zona técnica que el ciclo anterior o por lo contrario esto no es así y vamos a buscar zonas más bajas, más peligrosas y podría hacernos entrar en un bear market. Porque el bear market está sobre la esquina, pero no, todavía técnicamente no estamos en ningún bear market ni en ningún ciclo bajista. La confirmación de ese ciclo bajista se da cuando existen roturas de zonas muy clave que por supuesto estamos en la zona límite. Así que sin más dilación vamos a ver todo el movimiento que ha ido generando Bitcoin con roturas a la perfección y apoyos en zonas de imbalance muy importantes para el precio seguir bajando. Mira cómo el precio de Bitcoin desde que llegó a tocar esos máximos históricos en octubre, el mes fatídico que llegamos a tener esta caída que aquí en el mundo cripto algo se rompió, el 10 de octubre con criptomonedas cayendo un 90 y pico %, aunque se recuperaron. Desde entonces el mercado ha sido completamente otro. Desde entonces el precio de Bitcoin, de Ethereum y de las altcoins no ha hecho más que bajar y bajar y bajar. Tras esta caída, el precio de Bitcoin vino a tocar y a tomar liquidez de mínimos y máximos anteriores. Tras caer el precio, de nuevo vino a corregir en una zona técnica de unos mínimos anteriores. Cuando el precio ha vuelto a caer, corrigió, ¿sabéis dónde? Aquí lo tenéis en zona de máximos y mínimos anteriores. Aquí el precio nos engañó generando un máximo por encima del anterior, haciéndonos creer que también con este máximo de aquí el precio de Bitcoin ya habría roto la tendencia bajista para entrar en una tendencia alcista. Pero el precio de Bitcoin lo que hizo fue retestear una zona de mínimos anteriores y de máximos importantes, y cuando retesteas unos mínimos tan importantes y la continuación de la tendencia sigue siendo muy bajista, entonces podríamos estar dando la confirmación de que se puede vecinar algo bastante gordo que técnicamente todavía, por puntos técnicos, por zonas clave del mercado, todavía no hemos roto. Ahora bien, hemos sufrido caídas muy bestias, caída superior, como te he dicho, del casi el 25% en tan solo 2 semanas, siendo el peor mes registrado, como te he dicho, desde el 2018. Si alejamos un poquito el gráfico, podemos observar que estamos prácticamente, atención a esto, cercanos a unos mínimos del año 2024, ¿vale? ¿Año de qué? Año de halving. Año de halving con un año 2024 muy feroz, pero un 2025 que prácticamente ha quedado estancado el precio. Ya que iniciamos enero 2025 en los $94.890 y hemos cerrado el año, como podéis observar aquí, en pérdidas, con una caída entre el 4 y el 5%. Esta subida del 15% ha sido totalmente corregida y hemos tenido un año 2025, sí, bajista. Tenemos que estirar un poquito más el gráfico para poder observar una de las zonas más peligrosas de las cuales también se puede enfrentar el precio de Bitcoin, y estamos a nada más y nada menos que una caída del 10%, que los activos de riesgo en estos momentos pueden correr bastante peligro. Esa caída del 10% nos llevaría a los máximos del ciclo anterior, y aquí ya técnicamente podríamos estar confirmando que estaríamos en un bear market
y que las caídas podrían verse prolongadas y ver a Bitcoin segurísimamente venir a tocar la zona de los $52.000 y, como no, la zona de los $39.000. Tendremos que irnos también al semanal y al mensual, aunque no lo solemos hacer, para poder llegar a intentar interpretar dónde el precio está frenando. Y es que en semanal está rebotando a la perfección en una zona de liquidez, una zona técnica muy importante. Mirar cómo el precio en semanal se ve claramente que es lo que ha hecho, ha sido rotura, retesteo en una zona de mínimos anteriores y el precio ha continuado. Con lo cual estamos en un movimiento claramente bajista en semanal. Ahora bien, debemos encontrar el siguiente frenazo. ¿Dónde va a estar ese siguiente frenazo en el precio? ¿Dónde va a estar ese movimiento de los cuales el precio podría seguir retesteando para seguir cayendo? Y aquí entra la zona de los mínimos anteriores en semanal. Y esa zona estaría alrededor entre los $84.000 y la zona de los $80.000. Toda esta zona sería la que tiene que venir a visitar en los próximos días para un posible retesteo y continuación de la tendencia que nos llevaría ahora sí a rotura de zonas importantes y a la entrada prácticamente oficial, o por lo menos técnicamente oficial, en un bear market. Y aquí hay un dato bastante importante y relevante en el mensual. ¿Por qué? Porque es la segunda vez en la historia que llevamos 4 meses seguidos de bajada. 4 meses seguidos. Nos tenemos que remontar la última vez al 2018-2019 cuando se produjeron 6 meses seguidos de bajada donde el precio de Bitcoin llegó a caer un 80%. El precio de Bitcoin siempre ha sufrido correcciones y bajadas muy bruscas, del 85 para posteriormente subir fuertemente al alza. Es un activo muy volátil y aunque sufrimos siempre bajadas muy feroces, el precio siempre se ha recuperado mucho más que todas las bajadas. Por eso, posiblemente, si sabes manejar bien este activo, es el activo con mayor rentabilidad del mundo y de la historia. Y aunque nos adentramos en el quinto mes bajista totalmente seguido, vamos a llevar casi medio año bajando sin parar y parece que fue ayer cuando el precio de Bitcoin empezó a bajar. Así que tranquilidad, vamos a ver esas zonas clave, esos puntos clave de los cuales el precio tiene que aguantar para no perder esta estructura y llegar a pensar que estamos a punto de entrar en un bear market que todos los youtubers llevan anunciando, esos gurús que iban anunciando un mercado bajista. Y antes de irnos a una hora e irnos a Ethereum y al oro, que vamos a ir ya seguido, es importante que este vídeo especial que estoy haciendo es para que entendamos un poco el contexto, el por qué todavía tiene que romper estructuras clave, el por qué estamos en un suelo de 2025 y que esta zona debe venir a buscar zonas elevadas de mínimos anteriores para posiblemente ver ahí qué es lo que ocurre. Si el precio viene a rebotar esas zonas y tira para abajo, entonces sí, técnicamente podríamos estar dentro de un mercado bajista. Pero, mirar esto porque me parece más que interesante. Mirar el punto del cual el ciclo anterior llegamos a sufrir subidas muy parecidas a esta que veis aquí. Sufrimos correcciones muy parecidas a esta que veis aquí. Sufrimos una grandísima subida, máximos históricos, 2021 abril. Llegamos a vivir también subidas, máximos históricos, como llegamos a vivir. Desde entonces, de ese punto clave, llegamos a sufrir caídas del 53%. Desde entonces aquí hemos sufrido caídas del 34% para posteriormente, si nos acercamos, prácticamente mirar este máximo donde vino prácticamente a tocar ese mínimo anterior. Una zona técnica que hizo de nuevo caer a Bitcoin un 29%. Tras esa zona técnica donde prácticamente aquí también se han tocado prácticamente una misma zona, el precio de Bitcoin ha caído un 23%. Tras esa nueva caída generando nuevos mínimos por debajo del anterior, como lo mismo que estamos viviendo, el precio llegó a subir generando rebote en mínimos anteriores, cayó para rebotar en zonas de máximos anteriores para generar un último máximo histórico cercano a la zona de los máximos históricos para ahora sí generar, como podéis observar aquí, el inicio de un mercado bajista. No voy a hacer más comentarios sobre estas dos parecidas similitudes, pero me gustaría saber vuestra opinión.
Quiero saberlo en comentarios del vídeo porque este vídeo, como todos, llevan sorteos de $50 por estar suscrito, darle like y, como no, dejar tu comentario. El ganador lo daré cada domingo. En los propios comentarios del vídeo escribiré el nombre del ganador. Te llegará una notificación de YouTube como que yo te he escrito y habrás sido el ganador. Así que quiero saber tu comentario respecto a la estructura que te acabo de dibujar. Así que si nos vamos a una hora podemos observar que el precio está aguantando una zona técnica muy importante desde hace ya mucho tiempo. Estaremos hablando de una zona de los 74.000 que son mínimos de abril de 2025. Una zona, como hemos dicho, de hace muchísimo tiempo. Importante y algo totalmente normal que el precio esté generando un apoyo. Porque tras sufrir caídas como vivimos en todo el fin de semana, el sábado, el precio ha corregido, no ha llegado a tocar por ninguno de los momentos ni a romper este imbalance que tenemos aquí, que el imbalance es la rotura desde mínimos hasta máximos y también lo puede hacer al alza. Estas zonas de imbalance son zonas que generan atracción del precio, como si fuera un imán. Podemos observar que el precio tras venir a rebotar ha caído y ha rebotado prácticamente sobre la misma zona, ligeramente por debajo de la zona que tenemos marcada, aunque sí vino a tomar la liquidez, ya que marcamos zona de interés, pero la liquidez se encuentra perfectamente, con lo cual podríamos estirar toda esta zona aquí debajo para encontrar que mirar dónde el precio está aguantando a la perfección. Y aquí ya podríamos observar que es lo que ha hecho es tomar toda la liquidez, que aquí no la produjo y aquí sí. Y aquí, ahora bien, podríamos estar generando rebotes al alza perfectamente, porque los indicadores están sangrando en 4 horas y en diario, donde estamos en una zona de sobreventa en Bitcoin en los 23 puntos que no veíamos de los 23 puntos desde noviembre de 2025, cuando llegamos a sufrir caídas del precio del 21% al alza. Y si tiramos más atrás, no vamos a ver más el diario, podéis observar que claramente las subidas tras tocar zonas de sobreventa por debajo de los 20 puntos han sufrido siempre subidas o correcciones al alza del 10, 15, 20 y hasta el 30%. Con lo cual estamos en un movimiento importante de posicionamiento alcista, donde podría estar formándose un patrón de doble suelo para empujar el precio al alza, venir a buscar la zona de los 82.000 que en diario hemos visto que es una zona relevante y ahí ver qué es lo que ocurre, que corresponde a una zona de mínimos y cerraría este imbalance de aquí. Los 82.000 es el objetivo de Bitcoin en el muy corto plazo. Y si quieres permanecer a la casa de hormigas, a la colonia de hormigas, lo tienes aquí debajo, ANSA Academy, a la Academia Cripto, que es un antes y un después. Forma parte de esta academia donde llevamos operando ya prácticamente casi 3 años. En abril vamos a hacer 3 años nada más y nada menos, donde puedes compartir todas tus propias ideas, donde la gente aprende, evoluciona y también rasca todas mis ideas de trade que yo voy poniendo día a día sin parar, donde realizamos torneos y ya tenemos ganador, porque he repartido, familia, nada más y nada menos que $2.500, $2.350 en premios, donde el ganador en este torneo de trading se ha llevado $700, el segundo 400 y el tercero $250. Enhorabuena a Jos7, a Linap y a Si9 y también a JR, que se han llevado los premios en metálico, y hasta el puesto número 12 bonos de 150 y hasta $50. Todo eso es gracias a BinX, porque en BinX podemos operar criptomonedas como ideas que acabo de poner en estos momentos en un long que voy en Ethereum con un apalancamiento por 3 y esta idea de patrón de doble suelo que he puesto en el euro dólar. Sí, en BinX se opera el euro dólar, índices, metales y criptomonedas. Con lo que deja de operar solo únete a la casa de hormigas, a la colonia, donde tienes 7 cursos de formación totalmente gratuitos para que empieces a operar desde ya. Si nos vamos rápidamente a Ethereum y nos vamos a ir a diario rápidamente para irnos a una hora, mirar donde el precio ha venido a rebotar en los mínimos de junio de 2025, pero no los mínimos del 2025 como si Bitcoin ya lo ha hecho, porque Ethereum evidentemente ha ido subiendo más mejor dicho, ha generado unos mínimos menos fuertes de los cuales ha generado en comparación con Bitcoin. Ahora mismo tenemos en una hora con una presión de volumen alcista, creo que bastante importante y relevante para poder hacer girar el precio. Tenemos zonas de liquidez muy marcadas sobre los 2.367, los 2.400 y una zona muy fuerte sobre los 2.535.
estamos formando un patrón, como podemos observar, de estos mínimos importantes y unos mechazos que vienen de muchísimo más lejos, una zona que está aguantando y es un triángulo descendente, que los triángulos descendentes estarían posibles y visibles para una rotura al alza. Ya sabéis que estoy dentro de una posición en long en Ethereum, pero la confirmación de esta rotura sería que rompa la línea de tendencia bajista que está provocada por los máximos anteriores del precio, que venga a rebotar y aquí hacer una entrada alcista, o por lo contrario que venga a romper esta zona de máximos anteriores, un retesteo para subir. Cualquiera de estos dos movimientos serían más que aceptables para venir a Ethereum empujar sobre los 2467, que es el objetivo en el muy corto plazo. Y ahora bien, si nos vamos al oro, pues madre mía, familia, el oro ha bajado nada más y nada menos que un 21%, la caída más fuerte en diario que se produjo el viernes pasado, la mayor caída desde 1983, y la plata ha sufrido la mayor caída en un día de su historia. También ha sufrido las subidas más fuertes en su historia, así que bueno, subidas históricas, bajadas históricas, no es algo que sea relevante, es un dato histórico, ya está, para añadir, fin, nada más. No es algo que realmente sorprenda, porque tras unas subidas tan feroces durante mucho tiempo, como si fueran meme coins, que ojo, que estos activos son de refugio, no son meme coins, a ver si lo entendemos, que todas estas subidas que se han ido produciendo no eran normal, no sabemos si era el preludio o el aviso de que algo grande podría estar viniendo, pero por ahora han caído, están retrocediendo y vamos a ver esto hasta qué punto se encuentra. Lo que sí tenemos claro es que las zonas que colocamos en el orden de rebote son increíbles. Mirad la primera zona de rebote, cómo el precio rebotó, mirad la segunda, cómo rebotó, mirad la tercera aquí, cómo rebotó al alza y mirad esta última, cómo ha rebotado. Mirad las zonas muy claves en el oro, zonas de rebote magníficas. Ahora nos vamos a acercar más para poder llegar a observar y entender cuál puede ser el siguiente movimiento, que ojo, está bastante complicado. Nos tendríamos que ir a 15 minutos para intentar interpretar cuál podría ser el siguiente movimiento, que de verdad se pronostica bastante difícil. Sacamos la zona de liquidez y sacamos el volumen para intentar entender, porque lo único que interpretamos son velas con un volumen enorme y un giro de mercado enorme, con lo cual ya sabemos que la zona de los 4.427 es una zona magnífica. Tenemos un POC, una zona de point of control, un punto de control, una zona donde ha habido o ha generado muchísimo interés, o donde posiblemente se prevé que va a haber una zona de posible interés. Si estamos posicionados en long y nos queremos que el oro va a venir a máximos históricos, pues hombre, mucho cuidado, porque posiblemente cuando llegue a los 5.055 es una zona de muchísimo interés, es muy probable que tu precio en el oro se frene ahí y podamos seguir viendo correcciones a la baja. En estos momentos, difícil entrada. ¿Por qué? Porque venimos de volúmenes muy bruscos, tanto al alza como a la baja. Podríamos estar subiendo para encontrar zonas clave de mínimos, de máximos, para corregir y seguir bajando. Porque lo que está haciendo el oro con ese rebote no es ni de lejos un movimiento de cambio de tendencia, que nos vamos ahora a una misma tendencia alcista, sino que ese rebote es tan fuerte porque es tan importante y de hace tanto tiempo que no lo tocamos y es de los más relevantes que tenía el oro por delante, que evidentemente el acción-reacción sobre la zona ha sido muy potente. Mucho ojo con pensar que esto se me está escapando la subida del oro y que tengo que entrar aquí porque si no se me escapa la subida. Muchísimo ojo, porque posicionarse ahora mismo en un long al medio largo plazo puede ser muy pero que muy peligroso en las inversiones de alto riesgo, como son las criptomonedas, la renta variable, y en estos momentos estos activos de refugio también es una zona de riesgo estar posicionado en long. Y ahora quiero daros mi opinión respecto a todo esto o a las bajadas que posiblemente pueden ser continuadas. Y es que en noviembre, creo que es el 6 de noviembre, tenemos las famosas midterms, que son las elecciones de mitad mandato, de los cuales Donald Trump se juega mucho. Y hasta entonces, ya estamos en febrero, la campaña ya está arrancando. Arrancó hace tan solo unos días a final de enero, donde Donald Trump ya ha visitado varias ciudades. Lo que no se puede permitir Trump, ni muchísimo menos, es una caída del mercado. Pero lo que sí puede ocurrir de aquí a entonces son caídas posiblemente prolongadas en los activos para generar una corrección, como ya hizo el año pasado. ¿Os acordáis cuando dijimos que Trump cayó todo? Que él mismo dijo que en su mandato las criptomonedas como Bitcoin y los índices
como el SP500, Nasdaq y Dow Jones las bolsas iban a estar en máximos históricos. Lo cumplió, sufrió correcciones muy fuertes con aranceles, pero al final terminó cumpliéndolo. No se puede permitir llegar a noviembre con un mercado bajista, con unas bolsas cayendo a posiciones muy fuertes y un Bitcoin de los cuales él va a presentar a un nuevo presidente de la Fed, que por cierto es conocido por no tener tanta liquidez expuesta, y es probable que eso el mercado también lo haya tomado como algo negativo, ya que Bitcoin es un yonki de la liquidez, tanto Bitcoin como la renta variable. Así que entendiendo este contexto, yo puedo pensar que en ninguno de los casos podemos permitirnos, o él mismo se puede permitir, un mercado bajista, porque las inversiones en la renta variable cada día somos más los que invertimos, somos más los que somos poseedores tanto de criptomonedas como de renta variable, ya sea también en activos de refugio como la plata o el oro o cualquier tipo de índice. Cada día existen más inversionistas y enfrentarse en 2026 con un bear market, no solo en las criptomonedas, que sería arrastrada evidentemente también de un ciclo bajista en las bolsas estadounidenses que arrastrarían a las mundiales, sería algo que iría muy en contra de las midterm y de las posibles acciones que cometería la gente a la hora de votar de nuevo a Donald Trump. Dado esto, que arranca un mercado bajista, podría ser, pero lo considero que todavía es muy pronto para ello. Tenemos inflación que, aunque se mantiene un poco reñida y por eso también el mercado se la habrá tomado un poco mal, pero la inflación se sigue manteniendo a niveles relativamente bajos, no es tan elevada como lo vivido en el conflicto de Rusia y Ucrania. Tenemos también datos de empleo bastante fuerte en Estados Unidos. Tenemos un PIB que va creciendo bastante bien, no desmesuradamente, pero sigue creciendo la economía estadounidense. Que ahora de repente existan todas estas caídas, a mí me hace pensar que no es más que una corrección en medio del ciclo, como hemos vivido de verdad en ciclos anteriores, porque no hemos sufrido en una corrección de ciclo en ninguno de los casos todavía. Hemos sufrido subidas desde el 2023, pero en ningún momento una corrección del ciclo, una corrección del 50-60% para seguir subiendo, algo, repito, que hemos vivido en todos los ciclos. Históricamente la historia está para romperse. Por supuesto que sí, siempre se rompe, pero todavía no es el caso. Tranquilidad, porque a tiempo de reacción siempre hay. Pero si lo que quieres es alejarte un poco y dejar de llorar porque el mercado spot no te da alegrías, apúntate a los futuros, porque este 8 de febrero voy a dar una clase totalmente gratuita y privada y el acceso lo tienes aquí debajo. Infórmate y accede ya a la clase, porque es hora de cambiar la mentalidad. Los futuros están aquí para poder sacarle rentabilidad con cabeza y con gestión del riesgo. Gracias por estar ahí, perdón por este vídeo tan largo, pero creo que era necesario. Nos vemos esta noche en el directo en el canal principal, operando en vivo, y también nos vemos mañana aquí en Crypto Trader España a la 1:30 de la tarde como cada semana. Recuerda dejar el like, suscríbete y el comentario para acceder al sorteo de los $50. Cuídense y a vivir.